David Home Valenzuela, quien ha estado, entre otras cosas, planteando o investigando, analizando esta historia en torno a la guerra del Pacífico y estos niños que en ese momento se llamaban los niños huérfanos de la guerra del Pacífico. ¿Cómo estás, David? Bien, Muchas buenas gracias. tardes, Paula. Gracias. Yo te digo David por el apellido que es Home, pero es David Sí, Home, David, ¿no? es David, Es David David. Home. Y bueno, primero que todo, gracias por la invitación, hablando sobre este tema que es tan actual, ¿cierto? La guerra del Pacífico pareciera ser que es un evento que tiene una larga historia, evidentemente que ocurre en el siglo XIX, pero del cual podemos ver sus consecuencias incluso en el presente, ¿cierto? En las diferencias limítrofes con Perú, con Bolivia, y que reafirma su actualidad de tiempo en tiempo, ¿cierto? Claro. En este caso, evidentemente, se trata de una investigación sobre un tema acotado que fue publicado como libro hace ya varios años, pero que sigue teniendo cierto vigencia. Claro, lo que tú investigas puntualmente es el llamado asilo de la patria, ¿no? Porque cuando pensamos en la guerra del Pacífico, y durante mucho tiempo, yo creo en Chile hemos pensado en la guerra del Pacífico como la guerra, ¿no? Como el momento de la guerra. De hecho, están las campañas de la guerra. Y luego cuando se publica El veterano de tres guerras, empezamos a mirar ese conflicto desde una mirada más privada, más personal, ¿no? De cómo altera la vida cotidiana. Y de hecho nos metemos por primera vez en un tema que es inevitable y que tiene que ver con qué pasó con los que volvían de esa guerra. Porque estas eran soldados no profesionales, no todos profesionales, ¿no? Y que muchas veces habían vuelto heridos o habían vuelto con amputaciones y habían vuelto empobrecidos de la guerra, ¿no? Y eso es parte de lo que tú estudias de cómo es este momento después de la guerra del Pacífico. Cierto, hay varias aristas. En general, la historia tiende o ha tendido tradicionalmente a preocuparse de los grandes acontecimientos, de los grandes hombres. Evidentemente, las guerras son parte de esa narrativa y que de alguna manera descuida las historias más personales, las visiones más sociales. A veces esas historias que quedan, en el caso de Chile, de alguna forma escondidas o atrapadas por el triunfo militar. De alguna manera, el ser victoriosos en una guerra construye y permite la construcción de narraciones que tienen que ver principalmente con la exaltación de los héroes, de las glorias militares, y estas otras historias que seguramente no son las principales, tienden a ser un tanto descuidadas. Claro, o no son las que más nos gusta ver de nosotros mismos, ¿no? Las que menos nos gusta ver, ¿cierto? Y por otro lado, de alguna forma las que nos hacen cuestionarnos respecto a nuestro pasado histórico. La historiografía se ha preocupado de esto hace bastantes décadas, diría que hace 3 décadas atrás, la preocupación por lo social está presente en las distintas líneas historiográficas, y obviamente obras como literarias como la que usted menciona permiten de alguna manera revisitar estos temas que los historiadores hemos estado ya trabajando, ¿cierto? Así es, cuéntame del asilo de la patria. Bueno, esta institución nace de alguna manera para dar respuesta a la necesidad de dar asilo, precisamente, dar cobijo y dar educación a los hijos de los soldados que mueren en los campos de batalla defendiendo a Chile. ¿Es una iniciativa del Estado, de la Iglesia, de qué institución? Diría que es una iniciativa que emerge de la sociedad civil. Hay algunas personas como Benjamín Vicuña Maquena que constantemente están escribiendo en los diarios, llamando a preocuparse de otros temas, no necesariamente de lo militar, de lo estratégico militar, y es recogida rápidamente por un religioso, Ramón Ángel Jara, quien de alguna manera organiza este asilo con el apoyo de Benjamín Vicuña Maquena, con el propósito de darle una solución a esta necesidad, ¿cierto? Ya. O sea, existían estos niños. Esto, ¿sabemos cuántos eran más o menos? ¿Sabemos? Sí, las estadísticas para el siglo XIX son siempre complejas de analizar. Evidentemente, no solamente en el presente tenemos problemas con los censos o la cantidad de habitantes que tiene nuestro territorio o con la composición que tiene esa población. En el siglo XIX es bien complejo determinar ciertas estadísticas, pero se calcula que los huérfanos ascendieron a algo así como 5.000 niños en total. Pero evidentemente estas cifras no pueden ser corroboradas con datos concretos. Ya, pero tenemos un problema social más o menos grande, digamos. Es un problema social grande. A medida que la guerra de alguna forma se desencadena, comienzan a aparecer en la prensa llamados de personas, ¿cierto?, poniendo su atención, ¿cierto?, en las viudas y en los huérfanos de aquellos que han fallecido en campaña. Esto ocurre de manera bien rápida. La sociedad en el siglo XIX es bastante activa. Hacia fines del siglo XIX existe una multitud de periódicos, ¿cierto?, que es el principal
medios de comunicación. Claro, se han desarrollado además a raíz de la necesidad de contar con información de primera mano de lo que está pasando en la Y guerra. eso de alguna manera estalla, ¿cierto? O se masifica a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y la Guerra del Pacífico ocurre justo en ese momento. Claro, por lo coinciden tanto, las dos cosas. se da una confluencia, ¿cierto?, de esta expansión en el acceso a la información, y también en cómo esa información puede ser utilizada, en este caso, para apoyar la causa chilena. Ya. Es evidentemente un motivo, una exaltación al patriotismo, llamar a colaborar con los huérfanos. Son niños indefensos, son niños que sus padres de alguna forma han dejado su vida por la patria, por Chile, y eso evidentemente no deja a nadie indiferente. Ya, y se logra juntar entonces este dinero, se logran juntar ciertos fondos, digamos. Sí, la sociedad, como mencionaba antes, la sociedad civil en el siglo XIX es bastante activa, se recolectan dineros a partir de donativos, personas específicas particulares, ¿cierto? Donan mucho dinero, muchos de ellos evidentemente muy católicos, devotos, cercanos a la Iglesia Católica, pero también otras organizaciones, ¿cierto? Se da, por ejemplo, que sociedades de tipógrafos, ¿cierto? Mutualistas, entregan colaboraciones, se reúnen cantidades de dinero que en este caso van a ser administradas por este religioso Ramón Ángel Jara, y se va a instalar esta institución en un primer momento con 10 niños. El hito clave es el combate naval de Iquique. Tras el combate naval de Iquique, de alguna forma, la guerra adquiere una importancia que hasta ese momento no había tenido en la sociedad chilena. Prat, de alguna manera, el sacrificio de Prat, el combate naval de Iquique, de alguna forma hace que de alguna manera toda la sociedad ponga atención en lo que está ocurriendo e intente colaborar e intente participar en este desafío que ahora ya no es solo militar, sino que es nacional. O sea, y este es el hito que moviliza entonces a la sociedad. De alguna forma es considerado por la historiografía como el momento en el cual la guerra adquiere popularidad, adquiere de alguna forma masividad. Sabíamos que estábamos en guerra, la gente sabía que estaba en guerra, pero evidentemente no había nada concreto que las hiciera hacerse sentir parte de este momento histórico. Ya, es una guerra que no se combate en territorio chileno. Y eso es importante tenerlo presente. Claro, ¿cómo podríamos imaginar un conflicto bélico en el que Chile participa desde tan lejos, en un rol tan protagónico? Me imagino que el sacrificio de Prat entonces tiene un eco que es muy especial en la sociedad chilena. De alguna forma el sacrificio de Prat invita a participar, invita a colaborar, y la sociedad civil, particulares, como señalaba, evidentemente desean ver en los diarios su nombre, desean ver su colaboración de alguna manera en la opinión pública y hacerse parte de este esfuerzo. Nadie se niega. Evidentemente es un momento en el cual la unidad nacional está en juego, y una de las maneras de demostrar esa unidad nacional y cómo colaboramos con esa unidad nacional es dando dinero, es colaborando. Las mujeres, por otro lado, por ejemplo, confeccionaban vestuario, confeccionaban hilas, confeccionaban vendas para los heridos, para los soldados en la guerra. Entonces, de alguna forma, la guerra se transforma finalmente en el hito nacional que termina siendo gracias a esa participación y a esa movilización social. Y respecto al asilo de la patria, hasta aquí vamos bien, digamos. Sí. O sea, se ha partido con 10 niños, se van incorporando. Se van incorporando muchos niños a medida que va transcurriendo el tiempo. Esta institución se va institucionalizando, es decir, se da un reglamento, se dan ciertas estructuras internas. Por ejemplo, se divide a los niños en dos categorías. Una categoría que son los hijos de soldados, ¿cierto?, que van a recibir un tipo de educación práctica, y otra categoría que son los hijos de oficiales. Ellos no van a recibir una educación práctica, sino que van a recibir una educación de humanidades, seguramente con el propósito de mantener su posición dentro de la escala social a pesar del fallecimiento de sus padres. Ya, o sea, se establece una distinción que... De alguna forma la institución refleja las divisiones de clase que la sociedad chilena tiene en ese momento, y es algo que desde el presente nos puede llamar mucho la atención, pero en ese momento es algo que no se cuestiona, es algo que se asume como tal, y evidentemente... Que los hijos de los soldados necesitan una educación distinta a los hijos de los oficiales. Exacto, hoy en día evidentemente nuestra sociedad requiere seguramente, o tiene una visión distinta respecto a este tipo de, un poco más igualitaria, de problemáticas, mucho más igualitarias. De un afán igualitario al menos. En teoría, pero en la práctica evidentemente con muchas restricciones y limitaciones, ¿cierto? Ok, parten entonces, dividen a los niños y empieza a avanzar este proyecto. ¿A cuántos niños alcanzan? Si en total, el cálculo total de niños que recibieron educación o que recibieron alojamiento en el asilo de la patria es imposible cuantificar, pero sí sabemos ciertos números de niños asilados en ciertos momentos. La cifra máxima de asilados que alcanzó a cobijar el asilo de la patria fueron 130 niños. O sea, en general un poquito más de 100, 110, 120, 130 niños. Ese fue el máximo
histórico que tuvo y que de hecho es el número de asilados que tiene en el momento de su cierre en febrero de 1885. ¿Y por qué lo cierra? Porque, bueno, debemos contextualizar, ¿cierto? Evidentemente, al momento de estallar la Guerra del Pacífico, Chile se encuentra en una disputa bien complicada, ¿cierto?, entre los liberales y la Iglesia Católica. Hay una disputa por el espacio público, por el dominio y el control del espacio público, que de alguna forma va a quedar en stand-by durante la guerra. ¿Qué tiene que ver con la separación entre el Estado y la Iglesia? Evidentemente los liberales, muchos de ellos católicos, y no es que necesariamente estuvieran en contra de la Iglesia Católica, sino que deseaban restringir, limitar, moderar la participación de la Iglesia Católica en sociedad. De alguna forma limitar la influencia que la Iglesia Católica tenía en la sociedad, lo que va a culminar algunos años más tarde con la promulgación de las leyes laicas, ¿cierto? Entonces, los liberales y la Iglesia Católica están en esta disputa, ¿cierto? Que evidentemente se manifiesta en la prensa, se manifiesta en distintos espacios, en el Congreso, ¿cierto? Y evidentemente a través de la promulgación o no promulgación de leyes, ocurre la guerra y esa división latente queda en pausa, ¿cierto? Por algún tiempo. La guerra de alguna forma reorienta esas energías hacia el exterior, algo que evidentemente en el presente lo podemos ver, y de alguna manera calma las problemáticas internas, ¿no? Y de alguna forma redirige todas esas tensiones en ebullición, ¿cierto?, que están ahí casi a punto de explotar, ¿cierto? Pero la guerra tiene un término. La ocupación de Lima en 1881 por parte de las fuerzas chilenas, si bien no marca el término o el punto cúlmine de la guerra, la finalización de la guerra, sí de alguna forma hace que la guerra deje de ser la prioridad para la opinión pública chilena. Las disputas, el conflicto laico-clerical, de alguna forma va a volver a aparecer en la opinión pública, y una de las instituciones que se va a ver más afectada por esta controversia va a ser precisamente el Asilo de la Patria. ¿Por qué? Porque el Asilo de la Patria recibe una subvención estatal, el gobierno está en manos de los liberales, y evidentemente a los liberales no les gusta que esta institución poco a poco adquiera un marcado carácter religioso. Poco a poco esta institución de alguna manera sea presentada como una obra católica, sin considerar el aporte que el Estado, a través de una subvención, le ha estado entregando conforme pasan los años y pasa el tiempo. ¿Y esa tensión va a terminar con el cierre? Esa tensión va a terminar con el retiro de la subvención estatal. Los liberales promulgan una ley, ¿cierto?, a través de la cual se proyecta establecer escuelas prácticas de agricultura y minería para precisamente cobijar a los huérfanos, y evidentemente la subvención que se le da a esta institución ya no es necesaria. Esas escuelas en realidad se van a desarrollar a través del tiempo, pero con un sentido totalmente distinto. Y ahí termina entonces la historia del Asilo de la Patria, que es una institución de la cual se comenta muy poco, de la cual se habla muy poco cuando pensamos en la Guerra del Pacífico, pero es parte de este legado que, tengo la impresión, se vuelve a revisitar y se empieza a reestudiar en el contexto de una ciudadanía cada vez más interesada en su propia historia. Sí, evidentemente es un tema que tiene actualidad principalmente por el cambio de foco, ¿cierto? Preocuparnos de qué estaba pasando en Chile en ese entonces. Es decir, qué estaba ocurriendo internamente en un periodo que evidentemente la guerra pareciera ser que ocupa toda la atención. Nos permite además mirar más allá de las batallas, más allá de las conquistas, los avances, los retrocesos bélicos, cómo era la sociedad en la cual se estaba peleando esa Guerra del Pacífico. Exactamente, de alguna forma esta investigación intentaba mostrar dos momentos. Por un lado la unidad nacional provocada por la guerra, ¿cierto? Y por otro lado la no unidad nacional, incluso el conflicto muy potente, muy fuerte que la sociedad chilena está experimentando antes y con posterioridad a la Guerra del Pacífico. Claro, además un conflicto entre la división del Estado y la Iglesia, y de hasta qué punto la Iglesia interviene en la vida cívica, que de alguna manera se extiende hasta hoy. Hasta el presente. Así es. David Home, muchísimas gracias por la entrevista. David es profesor de la Universidad Católica Silva Enríquez, es doctor en Historia Latinoamericana de la Universidad de Florida y ha estado hoy en La Historia es Nuestra. Okay. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes. La tuya, la mía, la de todos. La Historia es Nuestra, junto a Paula Molina. 4 de la tarde con 47 minutos y nos vamos de la historia a la actualidad. Nos vamos a lo que está ocurriendo en Chañaral junto a Patricia Andrade, que es enviado especial de el